Periodismo objetivo, responsable y equitativo. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Fiscalía, luego del allanamiento, se investiga un posible caso de usurpación de funciones e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Las investigaciones apuntan a la denominada Liga Azul. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto hasta ahora con el doctor Eduardo Franco Loor, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, quien está hace pocos días en funciones para hablar sobre lo que ha ocurrido hoy, este allanamiento por parte de la Fiscalía en el contexto de una investigación sobre las recientes decisiones de este organismo. Doctor Franco Loor, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. No sé si me escucha. Sí, lo escucho. Muchas gracias por la entrevista, sino que como tengo la luz, sí, está bien la imagen. Ahí le escuchamos bien. Si se pone un poquito más hacia su mano derecha para no tener ese contraluz, quedaría perfecto. Ahí creo que estamos. Perfecto, ahí ya estamos. Ahí estamos perfectos. Doctor Franco Loor, estamos hablando sobre lo que ha ocurrido hoy, este allanamiento. Hubo una convocatoria a la sesión para este día miércoles, pero no estaba tampoco previsto tratar el tema relacionado a la superintendencia de bancos. ¿La Liga Azul tenía algún apuro al respecto? Bueno, mire, hoy ocurrió un hecho de trascendental importancia para el país, porque en la decisión de la jueza nacional Camacho a pedido de la fiscal general del Estado, y esta a su vez por la denuncia del señor Roberto Romero von Buffal, quien él alega ser el superintendente de banco. Es totalmente absurdo. Esa investigación, y esto motivó una arbitraria ejecución de un acto urgente en una institución del Estado que no ha cometido ningún delito. Mire, la supuesta investigación penal está basada en dos delitos. En el delito de usurpación y simulación de funciones públicas, artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal, y el delito del artículo 282, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competentes, que están señalados en el COI. Resulta que el artículo de usurpación y simulación de funciones públicas, le voy a leer, no hay tal delito cometido por ninguno de los consejeros de lo que usted llama Liga Azul, ni por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Mire, el delito de usurpación de funciones públicas dice: la persona que ejerza funciones públicas sin autorización o simule cargo o función pública. Y Eduardo Franco Loor, de acuerdo, doctor. Augusto Verduga, Nicole Bonifaz y Yadira Santos no están simulando ser consejeros. Fuimos electos por el pueblo ecuatoriano. Ahora, doctor, le recuerdo... en ese delito no hay tal delito. No sé si me escucha, doctor. De simulación de función pública. Doctor, ¿me está escuchando? Delito, sí. Eso es lo que ha informado la Fiscalía, esa es la presunción, no se ha señalado directamente ya un delito, siempre usted sabe que un proceso de investigación... que la jueza nacional que tiene que revisar la constitucionalidad, una presunción, pero mi pregunta fue, doctor, al inicio, dentro de la sesión del día miércoles, donde se abordó la situación de la superintendencia de bancos, no estaba en el orden del día. Solicitaron que a través de esta moción se trate. ¿Cuál era el apuro? Esa fue la pregunta. Bueno, el consejero Verduga presentó una moción debidamente sustentada y obviamente tuvimos el pleno que abocar conocimiento, porque en una sesión del pleno, el pleno adoptó resoluciones, no individualmente, como Eduardo Franco Loor, como Yadira Santos, ni como Augusto Verduga, ni como Nicole Bonifaz, es el pleno. Y resulta que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana no puede cometer el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. ¿Por qué? Porque el artículo 57, 49 del COI
habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay responsabilidad personal y responsabilidad de las personas jurídicas, y el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una persona jurídica de derecho público que no puede cometer este delito porque el artículo 282, incumplimiento de decisiones legítimas. Ahora creo que nuevamente esas respuestas creo que es importante se las pueda dar en su momento, imagino yo, a la Fiscalía General del Estado que está en el proceso, tengo que decirlo al país, y a los jueces el señor Romero, en el proceso de investigación. La fiscal del Estado y la doctora Camacho han violado la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, porque yo tengo 18 años profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y el juez penal tiene que darse cuenta que el hecho denunciado se subsume a la denuncia en la cual el señor Romero dice que es el Romero von Buffal dice que es el de banco, cuando existe la sentencia de la Corte Constitucional que está aquí. Pero la sentencia de la Corte Constitucional no le reintegró a la superintendencia de bancos al doctor González. ¿En qué parte dice que le reintegra en sus funciones? Si bien se acepta una vulneración de los derechos, ¿en qué parte le dice que se reintegra a sus funciones? ¿En qué parte de esa resolución de la Corte? De hecho, está pendiente una aclaración. El 5 de diciembre de 2024, la decisión es aceptar parcialmente la acción de protección que habían presentado en la Corte Constitucional. Declara, aquí está, le voy a leer, declara que la sala especializada de lo civil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica y dispone dejar sin efecto esa sentencia. Y deja sin efecto además la sentencia emitida el 1 de agosto de 2022 de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón San Borondón, y archiva la acción de protección 9333-2022, 895. Ahora, el propio doctor González... La sentencia constituye una medida de reparación. ¿Para quién? Para el señor Raúl González Carrión, quien fue designado, esto es importante que lo sepa el pueblo ecuatoriano, fue designado el 20 de julio del 2022 como superintendente de bancos y fue donado legalmente por la Asamblea Nacional el 11 de agosto de 2022. Y la sentencia es reparatoria. Y en una parte, y aquí viene la confusión, porque el señor Romero dice que en el acápite 61 dice los jueces, en tal virtud, como medida de reparación, ¿para quién? Para Raúl González Carrión. Esta magistratura declara improcedente la acción de protección de origen, que le quitó el cargo, y determina que esta sentencia constituye en sí misma una reparación. Por eso, ¿en qué parte le regresa a la superintendencia? La presente sentencia no tiene potencialidad de afectar ninguna que haya consolidado sobre los... Se cortó el audio en esa parte, le voy a dar lectura a la parte que usted mencionó. Doctor, se cortó el audio en esa parte, voy a dar lectura yo a esta parte del numeral 61. Por ende, la presente sentencia no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la superintendencia de bancos. Ahí está clarísimo. Además, tanto así que la interpretación está claro. Incluso el doctor González pide sobre esto una aclaración y ampliación. Hay una sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador, la del 22 de octubre del 2014, que habla de los derechos adquiridos y los derechos, digamos, de meras expectativas. El derecho adquirido es cuando se consolida una situación determinada y es firme. Y las meras expectativas son simplemente situaciones jurídicas que son intereses que no están jurídicamente protegidos. Vuelvo yo, doctor, a la misma pregunta. Romero, doctor, tenía una expectativa, pero con esta sentencia, porque él no está posesionado y ya le pasaron los 15 días que establece la ley orgánica
del servicio público para que la Asamblea Nacional lo posesione. Doctor, pero vamos resolviendo cada una de las preguntas y lo más corto posible, porque lamentablemente se nos va también el tiempo, pero yo vuelvo un poco a la primera pregunta. Si el propio doctor González pidió una aclaración y ampliación de esta sentencia, lo cual no se ha resuelto todavía, no ha recibido esta aclaración y ampliación, ustedes se adelantan a esto, resuelven el día miércoles y automáticamente lo ponen de superintendente de bancos. ¿Cuál era el apuro? Vea, no es cuál es el apuro. Yo soy maestro de Derecho 42 años. Ya nos dijo. En el recurso horizontal de ampliación y de aclaración, la Corte Constitucional no va a revocar la sentencia. La va a ampliar, la va a aclarar. Y va a aclarar porque el propio doctor González no sabía cómo interpretar esto. Eduardo votó en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Dice, resuelve dar por conocida esa sentencia de la Corte Constitucional. ¿En qué parte de la sentencia dice que él o dispone que el doctor González asuma la superintendencia de bancos? Claro, porque nosotros ratificamos la designación de Raúl González Carrión al tenor justamente de que todas las acciones de protección que lo sacaron del cargo fueron dejados sin efecto por la Corte. ¿Había ya un superintendente designado? No, es que el superintendente designado no está posesionado. Y no contentos con eso, designan a superintendente de bancos para el 2027. Consolidados. ¿Sí me entiende? Los abogados pueden entenderme. Claro que sí. Lo designaron, pero la ley orgánica del servicio público dice, para los servidores públicos elegidos, tienen que tener el término de 15 días para posesionarse. Él no se ha posesionado en la Asamblea Nacional. ¿Y cómo es que denuncia en la Fiscalía que él es el superintendente de bancos? Pero ¿en qué parte y bajo qué argumento legal, doctor? No, de Raúl González Carrión. Doctor, pero ¿bajo qué argumento legal ustedes revisan de oficio las designaciones del Consejo de Participación Ciudadana? Nosotros no hemos revisado, nosotros ratificamos la sentencia. Nosotros hemos dicho que el señor Rodríguez Bombúfal, Roberto Romero Bombúfal, puede ocupar el cargo una vez que se posesione. En el 2027. Del 11 de agosto del 2027. O sea, nos escogieron superintendente de bancos ahora y nos dieron escogiendo para el 2027. Porque nosotros somos un ente colegiado que tenemos que determinar responsabilidades. Esto no podía quedar en el limbo. En este momento se está desacatando la resolución que es irrevocable. Pero la resolución en ninguna parte de la Corte Constitucional, en ninguna parte dispone que el doctor González asuma la superintendencia de bancos, en ninguna parte. Señor, no tiene por qué decirlo. Porque ustedes le dan diciendo. El Consejo de Participación Ciudadana conoce que el 20 de julio del 2022 fue designado Raúl González Carrión como superintendente. ¿Qué norma les permite pronunciarse a ustedes? En 2022 fue posesionado en la Asamblea Nacional. ¿Pero qué norma les permite a ustedes como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pronunciarse sobre las normas o sentencias de la Corte Constitucional? Que no podemos pronunciarnos. ¿Cómo que no podemos? Cualquier ecuatoriano puede pronunciarse y emitir su opinión. Nosotros hemos dado una opinión jurídica. Ustedes no han opinado, ustedes han designado un nuevo superintendente de bancos y nos han dado designando uno para el 2027. No, es que él fue designado el 4 de diciembre de 2024 y tiene una mera expectativa. No tiene un derecho consolidado al tenor de la sentencia ahora, de la doctor, Corte Constitucional. Hecho esto, doctor, da la impresión que ustedes también, a través de estos mecanismos que ya han sido inclusive cuestionados en su momento, cuando ya vimos lo que ocurrió con el doctor Allen Berbera, ¿van a revisar otras designaciones hechas o efectuadas por el Consejo de Participación Ciudadana? No le escuché bien, no le escuché. Repítame. A través de estos mismos mecanismos que ustedes están utilizando, que han utilizado el día miércoles, ¿van a revisar otras designaciones realizadas, efectuadas por el Consejo de Participación Ciudadana? No, señor. Nosotros vamos a cumplir con la Constitución y con las leyes. Yo, por ejemplo, garantizo cuando estén en proceso y en operatividad los concursos,
Para mí no hay ninguna triquiñuela, no va a haber ninguna farsa, los medios de comunicación van a estar presentes, va a haber absoluta transparencia, porque yo a mi edad no voy a prestarme a nada que tenga que ver con alguna ilicitud. Al contrario, yo tengo que garantizar que todos los procesos de los nombramientos, de los concursos que tengan que darse, como el de la Fiscalía General del Estado, se hagan con Pero en transparencia. este caso, lo va a conocer. Y en este caso no lo digo yo, estamos viendo la decisión de la jueza y la actuación de la Fiscalía, al menos se presume una ilicitud. Pero por favor, le estoy indicando que ese delito 282 no lo pueden cometer las personas jurídicas de derecho público. Eso tendrá que decirlo a la jueza después. El artículo 49 del COI lo prohíbe. Usted revise a cualquier penalista, pregúntele todo delito que cometen las personas jurídicas de derecho público o de derecho privado están señalados en el COI, porque el artículo, le repito, el artículo 49 que habla de la responsabilidad de las personas jurídicas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un ente público y es una persona jurídica, no es una persona natural. Y el artículo 282 es para las personas, dice, la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas debidas dirigidas a ella por autoridad competente. El 4 de diciembre la sentencia no dice nada, no le da ninguna orden a Eduardo Francolor, tampoco le prohíbe nada. La sentencia del 4 de diciembre de la Corte Constitucional no prohíbe nada al Consejo de Participación Ciudadana y Control doctor, Social. y con esto voy reconociendo. Y con esto voy cerrando, doctor. ¿Quién designó al doctor Romero? Yo entiendo que es en diciembre 4, un día antes del 2024. Yo no era consejero principal, yo soy consejero principal a partir del 27 de diciembre. ¿Ya es un hecho consolidado? ¿Cómo? ¿Esa designación no es un hecho consolidado? No, señor, usted es abogado. Claro sí. El código, la Corte Constitucional ha dicho que los derechos consolidados, le voy a leer, es cuando hay derechos adquiridos. Dice, una vez consolidada, un derecho adquirido no puede ser reconocida ni vulnerada por los actos o disposiciones posteriores. Es decir, debe respetar los derechos adquiridos. La sentencia... El derecho consolidado, si lo designan, si se posesiona y mediante una acción de personal. Vamos a la sentencia de la Corte Constitucional. En el numeral 61 que usted mencionó al inicio, que no se le leyó mucho con claridad. La presente sentencia no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección. Esto ocurrió en diciembre del 2024. Claro, así es, está muy bien hecho. Entonces, no puede afectar. Y ustedes están afectando esa situación jurídica consolidada en diciembre del 2024. Un derecho consolidado. En cambio, el señor Roberto Romero Búfal no tiene un derecho consolidado. Es decir, una mera expectativa. Es una situación jurídica que se ha consolidado. ¿Cómo? No estamos hablando de adquirir derechos, estamos hablando de una situación jurídica que se ha consolidado, lo que ocurrió, que usted está reconociendo en diciembre del 2024. A ver, los derechos adquiridos son derechos consolidados, según la Corte Constitucional. El señor Romero Búfal tiene meras expectativas las meras expectativas no constituyen derechos. Usted acaba de reconocer, no es una expectativa, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el cual usted no era parte aún, designó a Roberto Romero Búfal. Pero él tiene la expectativa de serlo cuando es un derecho consolidado. Ya fue designado. En todo caso, doctor. Pero él no se ha posesionado en la Asamblea Nacional. Saque usted un diputado de la Asamblea Nacional. ¿Y cómo ustedes le mandan a posesionarse en el 2027? Porque hay un derecho consolidado. Pero usted está diciendo que hay un derecho consolidado. ¿Qué mismo? ¿Hay o no hay un derecho consolidado? La sentencia que es primera. ¿Hay o no hay un derecho consolidado? No estamos desconociendo la designación de Romero, no estamos desconociendo, sino que la Corte dijo... La desconoce en un momento y la conoce en otro. La reconoce en otro. No es así. No, usted está... Pero usted me está diciendo, que es un derecho consolidado. Raúl González Carrión fue designado, se posesionó, tiene acción de personal
ejecutó actos en la ya hubo una acción en la superintendencia de bancos, pero hubieron acciones de protección que lo sacaron del puesto. Que lo sacaron y ahora, del puesto. En una resolución Y después, la sentencia es una reparación en sí misma. No hay ninguna disposición en la sentencia para que retorne a su cargo. Esta es una reparación, pues, señor. ¿Y qué es una reparación? No, pero usted está interpretando. ¿Qué significa? Usted es abogado. Pero usted está interpretando. Esto es una reparación en sí misma. No hay ninguna parte en esta sentencia en la que se... O sea, que no tiene derechos consolidados. Él tiene derechos consolidados. Entonces yo le preguntaría a usted, que es abogado. A ver, ¿el señor Roberto Romero Bombúfal tiene derechos consolidados? No. Usted acaba de decir que sí. No, no tiene meras expectativas. Y usted las expectativas, ustedes, la Liga Azul, les pasaron las expectativas para el 2027. ¿No le parece una arbitrariedad? No está posesionado, no tiene acción de protección, no tiene ni siquiera acción de persona de la institución. Él tiene meras expectativas y puede ejercer el cargo porque fue designado una vez que sea posesionado por la Asamblea. Y doctor, con esto cierro porque lamentablemente se nos fue el tiempo. ¿Ustedes están conscientes que esta acción, este apuro, como quiera llamarse, podría llevarles a la misma suerte de Allen Berbera? No lo entiendo. ¿Podrían ustedes eventualmente salir del cargo después de lo que ha sido interpretado, eso es de investigación también, como un incumplimiento de decisión legítima? ¿Cómo va a haber incumplimiento de una decisión? No lo digo yo, lo ha dicho la Fiscalía y está en las investigaciones. Nosotros estamos ratificando y aceptando la sentencia de la Corte Constitucional del 5 de diciembre de 2024, que esa es irrevocable. Coincidentemente, los 4 de la Liga Azul. Ustedes nos han etiquetado como Liga Azul. Ustedes se publicitaron así, no nosotros. Actuamos en derecho, yo actúo en derecho. Ustedes hacían así con las manos con la Liga Azul. No me diga eso. Ya está haciendo usted política. Yo no hago política ya, pues yo estoy aquí en una entrevista seria. Usted es un periodista serio. Precisamente por eso. Hay que asumir cómo se graba uno, cómo se promociona uno, hay que asumirlo, pues. Por eso fue en campaña electoral. ¿Pero yo para dónde? Jamás he violado la ley en campaña electoral. ¿Pero campaña para dónde? Por eso estoy seguro que el Tribunal Contencioso Electoral, en el caso que estos señores Betax, la señorita, ya ni me acuerdo el nombre, Mónica Jaramillo, la señorita Troya, nos han hecho una denuncia sin ningún fundamento. Porque ¿cómo es posible, mire, que yo, de 69 años de edad, que nunca, jamás en mi vida me he afiliado a un partido político, jamás? Pero si no estamos hablando de afiliación, estamos hablando de la campaña que usted acaba de reconocer que se hizo. Que está sentenciado y no tiene derechos políticos. Le quitaron los derechos políticos a Rafael Correa. Tuvimos una conversación que nada se habló de Revolución Ciudadana ni de la campaña. Entonces es una contradicción. O sea, ya desconoce lo de la Liga Azul. ¿Cómo? Desconoce entonces lo de la Liga Azul y la publicidad y todo. Yo soy consejero principal del Consejo de Participación Ciudadana y actúo en derecho. Aquí lo que ha hecho la fiscal y lo que ha hecho el señor Romero Bombúfal, indicando que es superintendente de bancos, cuando no lo es, fue designado, nada más. Creo que es importante también que... Ha sorprendido a la fiscalía y ha sorprendido a la Corte Nacional de Justicia, a la doctora Camacho, que fue jueza nacional. Es importante que todo esto también evidentemente se ventile donde tiene que ventilarse, que es ya los tribunales y en el proceso de investigación, y también yo le estoy indicando a la espera los organismos de derecho público, que son personas jurídicas de derecho público, no pueden perpetrar el artículo 282, peor el de usurpación de funciones, porque somos funcionarios legítimos, porque el COI dice que en esos supuestos, cuando las personas jurídicas cometen delitos, tiene que decirlo la tipificación penal. Doctor, le agradecemos. Yo soy profesor y he escrito artículos de personería de las personas jurídicas y de las personas naturales que puedan cometer delitos. Los delitos están claros, señalados en el COI, y aquí el Pleno, yo actué como consejero del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, que no puede cometer ese tipo de delitos.
Doctor, le agradecemos por haber estado con nosotros. Igual habrá que esperar también la decisión del Tribunal Contencioso Electoral y esto respecto precisamente de la denominada Liga Azul. Estaremos igual pendientes, igual lo convocaremos para entrevistas si así lo requiere. Encantado, Fausto. Yo siempre con ustedes, apenas me inviten, yo acepto. Gracias. Le agradezco mucho. Gracias nuevamente. El doctor Eduardo Franco Loor, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre el allanamiento de Fiscalía a estas instalaciones. ¿Qué hizo la denominada Liga Azul? Algunas de las respuestas también un poco atropelladas por parte del doctor Eduardo Franco Loor, pero se ha comprometido también a estar siempre que lo invitemos. Esto es Notimundo Estelar y enseguida vamos a seguir analizando este